Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Díaz, soy de la ciudad de Aguascalientes. Vengo con el doctor Sergio y con el doctor Certuche a un tratamiento. Mi detalle es que tengo detectado un sarcoma embrionario en hígado, algún tumor muy raro y muy difícil de tratar. Ya había pasado por tratamientos de quimio y no pasó absolutamente nada. Empecé ahorita ya el tratamiento de la terapia de Onetsu y he cambiado bastante. Tengo más energía, mi semblante cambió. Las personas que están alrededor de mí comentan que me ven diferente. Estamos hablando en primer lugar de un aparato que la técnica se llama Onetsu. Ajá. Y el aparato como tal se llama Onetsuki. Ok. Suena japonés, Sí, porque el desarrollo es muchísimo. japonés. O sea, Ok. perdón. El origen de esta técnica surgió a partir de la década del 60 por unos investigadores de la NASA, donde dijeron que la frecuencia entre 8 y 14 micrones tenía propiedades medicinales. Eso las personas en el mundo lo oyeron y muchas no le hicieron mucho caso, pero los japoneses tomaron la información, llegaron a Japón y empezaron a hacer estudios en animales. Y empezaron a ver diferentes respuestas y diferentes variaciones de conducta en los animales, hasta que empezaron a estudiar diferentes tipos de enfermedades en estos animales. Y una de ellas muy estudiada fue el cáncer. Ok. El origen, como le decía, todos dicen que es por científicos de la NASA en la década del 60, pero no explican por qué. El problema es que cuando enviaban a los cosmonautas, había una diferencia de temperatura muy marcada y empezaron a impregnar en las telas esta frecuencia de 8 a 14 micrones. Y entonces con eso mantenían el calor por todo el periodo que se mantenían en el cosmos. Ya después, volviendo a las investigaciones en Japón, después que ya tuvieron diferentes resultados en diferentes enfermedades, dentro de ella el cáncer, empezaron a diseñar el equipo, que es el que se llama Onetsuki. Onetsuki. Onetsu, la palabra como tal, viene de calor confortable. Y el Onetsuki es el equipo con que se hace la terapia Onetsu. Okay. Quien primero desarrolló esta técnica en Japón fue la doctora Mitsui. Y posteriormente la doctora Kazuko Tatsumura ha hecho su equipo, ha diseñado todo un protocolo y ha ido por diferentes países del mundo a difundir diferentes tipos de técnicas con este Onetsuki. Definir o hacerle comprender a las personas que la medicina natural y tradicional o la medicina natural integrativa es una de las ramas que conforman la medicina. No podemos aislarla, ni tampoco tenemos por qué decir medicina alternativa, si no tiene que ser una alternativa a nada. Si tú tienes un dolor de espalda o un dolor en la región lumbar o una sacrolumbalgia, como se le dice en el argot médico, tú no tienes por qué decir, tómate un analgésico y ve a la acupuntura o ve a la acupuntura. La acupuntura puede ser tu primera opción y no es ninguna alternativa. O sea, es una medicina natural, tradicional, medicina natural integrativa que se integre en todas las medicinas. Y cuando se logre eso, nosotros vamos a poder actuar sobre la persona de forma personalizada y seríamos un poquito más saludables con la persona. Es una terapia, como te decía, que trabaja a una frecuencia de 8 a 14 micrones. Pero tiene cosas muy interesantes ese descubrimiento y se hace más interesante a medida que vas haciendo las investigaciones. O sea, el equipo, vamos a partir del equipo, el equipo trabaja a 70 grados de temperatura, que es hasta el máximo de temperatura permisible en la ley japonesa como saludable. Okay. Trabaja con piedras de biocerámica, o sea, entre 16 y 19 piedras de biocerámica
trabaja con una molécula de germanio y bueno, ya esta frecuencia infrarroja entre 8 y 14 micrones. ¿Quien recibe la terapia siente algo? Siente el calor, Ok. porque recuerde que es infrarrojo, es ni visible porque está por debajo de la visión, y aunque son frecuencias vibracionales, son prácticamente imperceptibles. Ok. Pero lo interesante de esto es que cuando vemos la longitud de onda de la energía vibracional saludable del Sol, es entre 8 y 14 micrones. La misma. Y cuando miden el aura de una persona supuestamente sana, o sea, se dice en medicina natural supuestamente sana, porque en algún momento puede tener un desequilibrio no perceptible y nos dicen que está enfermo. Hasta que no se compruebe, es persona supuestamente sana. Esa medición del aura también está en el rango entre 8 y 14 micrones. Okay. Pero nos complicamos más. O sea, una de las cosas que más se maneja en el mundo actual es la desintoxicación corporal, sea por metales pesados o por otros tipos de sustancias. Y el ONETSU tiene un papel importante en la desintoxicación. Nosotros jugamos mucho con ley de analogía y entonces tenemos que centrarnos en por qué nuestro pH es ligeramente alcalino. El cuerpo humano tiene entre 70 y 75% de agua y el universo tiene, la Tierra tiene aproximadamente 70-75% de agua. Y el agua, ¿cómo es? Salada, alcalina. Y la composición del plasma con la composición del agua marina es muy similar. Y así pasa con otras cosas de la naturaleza, como por ejemplo la estructura de la hemoglobina y la estructura de la clorofila, etcétera, etcétera. Qué interesante. Y entonces, cuando vamos a ver, por ejemplo, el tema de las desintoxicaciones, tenemos que partir de la influencia que hace el ONESU sobre el agua o sobre el líquido que tenemos en el organismo. Recuérdese que el agua es una molécula bipolar. Tiene hidrógeno y tiene oxígeno con carga positiva y negativa. Y estas cargas van a ir captando diferentes sustancias, diferentes metales pesados que tenemos en el organismo, hasta llegar a formar una sustancia que se llama clúster. Se van agrupando y eso se le va a llamar clúster. Estos clústeres van a tener características negativas a que fueran líquidos, o sea, va a ser difícil de transportar, va a ser difícil de atravesar membranas, etcétera, etcétera. Y entonces, para romper estos clústeres, hay que tratar de lograr en ellos una rotación o una giración. ¿Cómo logramos eso? Dando una frecuencia entre 8 y 14 micrones. ¡Qué casualidad! No son coincidencias, o sea, son hechos que se descubren, como mismo se descubrió la gravedad y la manzana, se descubren y a partir de ahí empiezan los estudios y empiezan ciertos descubrimientos con base científica, que es lo importante, poder hacer diferentes investigaciones que sustenten los acontecimientos, y eso es lo que va a dar el respeto a la medicina natural y tradicional. Que esta terapia sirve lo mismo para el diagnóstico que para tratamiento. Lo que se hace es trabajar sobre los puntos de baja resistencia al calor. Okay. Por lo tanto, hay que tener un conocimiento de medicina tradicional asiática, o sea, puntos de acupuntura, puntos Chu de espalda, puntos Mo de la parte anterior, o sea, o de urgencia o de enfermedades crónicas, los 64 puntos comando, o sea, hay que tener un conocimiento de estos puntos. Hay que conocer también sobre los puntos gatillos o puntos trigger, hay que conocer algunos puntos, algunas técnicas, el recorrido de los meridianos, y a partir de ahí hay todo un protocolo donde se empieza por el centro de la columna, posteriormente en las líneas del meridiano vejiga a los laterales de la columna. Después se empieza la exploración de los puntos en particular, después se explora la parte anterior y posteriormente las extremidades, miembro inferior primero y miembro superior después, teniendo en cuenta los meridianos que sean centrípetos o centrífugos. Estadita, primero boca abajo, se exploran todos los puntos de la parte posterior de la espalda, empezando por el centro de la columna
y después a los laterales. Después se exploran estos puntos que te estaba platicando. Se ve los que tienen baja resistencia al calor y sobre estos puntos se trabaja para vencer esa baja resistencia. Después volteamos al paciente, lo hacemos en la parte anterior y después vamos a las dos extremidades, ¿no? A las extremidades inferiores primero y a las superiores posteriormente. Me gustaría aclarar una cosa. Lo que hablábamos en el intermedio. Nosotros no tratamos enfermedades. Nosotros tratamos a las personas. O sea, las personas pueden ir lo mismo con una hipertensión, con una diabetes o con cualquier tipo de enfermedad, y nosotros no tratamos esa enfermedad, nosotros tratamos a la persona, los desbalances energéticos vibracionales que puedan tener. Por eso las indicaciones es para cualquier enfermedad. Y las pequeñas limitaciones que pueda tener es una herida abierta, un lugar que esté muy infectado, en las embarazadas, por ejemplo, del abdomen hacia abajo, en la parte inferior del abdomen, pero son muy pocas las contraindicaciones o las limitaciones que tiene el uso del equipo. Los beneficios que da la terapia, primero, es dar ese calor al organismo tan necesitado. Recuérdese que el metabolismo corporal, al final, en el ciclo de Krebs, lo que desprende es ATP, que es energía y calor. Las células trabajan a determinada energía. Nosotros tenemos determinado calor medible, sea central o sea periférico. Entonces, lo primero que va a hacer el equipo es brindarle calor confortable al organismo. Lo otro que va a hacer con este calor es lograr equiparar el sistema nervioso autónomo, o sea, el sistema simpático y parasimpático. Y una vez teniendo un equilibrio de este sistema nervioso autónomo, va a lograr modular, estimular el sistema inmunológico. Pero el equipo también tiene la posibilidad de penetrar al interior del organismo entre 5 y 8 centímetros, trabajando, estimulando directamente la mitocondria celular, que es la encargada de la energía, de producir la energía de la célula. Y esa es la importancia que tiene en los casos de cáncer.